Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas. Bueno, miren, por primera vez un gobierno en Guatemala ha impulsado un proceso abierto, transparente y participativo para elegir a nuestros gobernadores regionales y hoy ha estado dando un paso hacia adelante. No ha sido un proceso fácil porque tenemos que operar dentro del marco legal, pero sobre todo dentro del marco de los procesos de cooptación que nosotros conocemos que existen en toda la estructura del país y que afectan también a las estructuras de los consejos de desarrollo. De manera que como presidente yo asumo, me corresponde la tarea difícil de evaluar de aquellas personas que son seleccionadas por medio de este procedimiento, esta combinación de lo que está establecido en ley en términos de quienes toman la decisión y la realidad política que tenemos, identificar a las personas que reúnen las condiciones suficientes para depositar en ellos la confianza pública. Esto no es un proceso fácil, se hizo a partir de múltiples fuentes de información, se hicieron esfuerzos para verificar estas informaciones que provenían de distintas fuentes, muchas veces discusiones que circulan en distintos medios, en redes y que no tienen una evidencia. Hasta donde se pudo hacer, nosotros hemos ejercido esa responsabilidad de identificar a los candidatos que pueden reunir estos criterios y son a los que estamos eligiendo el día de hoy. En varios departamentos no hemos encontrado a personas que de acuerdo a estos parámetros nos dejen satisfechos en términos de las condiciones para recibir la confianza pública, para ejercer las funciones de gobernador. En estos casos, estamos devolviendo las ternas a los consejos de desarrollo. Le he pedido al secretario general que proceda a devolver las ternas e indicar que de acuerdo al proceso establecido en la ley, se envíen nuevas ternas en virtud de que las ternas enviadas no han sido identificadas como satisfactorias. Pero incluso en aquellos lugares donde hemos encontrado las personas que creemos reúnen estas condiciones para depositar en ellos la confianza pública, no estamos dando un cheque en blanco. El gobernador tiene una función muy específica e importante en términos de la coordinación de la acción territorial de la función pública y trabaja con la Presidencia de la República para poder llevar a cabo estas funciones de coordinación a nivel territorial. Las personas que no cumplan con los criterios, que en su desempeño se evidencie que no cumplen con estas condiciones, van a ser removidos como cualquier otro funcionario que tenga o que en su conducta evidencie actitudes o comportamientos que no están de acuerdo con el compromiso que el gobierno de la República tiene con la transparencia, con la honestidad y con la eficiencia al servicio de la función pública. De manera que procedo a leer los nombres de los gobernadores que han sido elegidos, ya sea titulares o suplentes, y al final mencionaré las ternas que están siendo devueltas a los consejos de desarrollo. En el departamento de Guatemala
El gobernador ha sido designado Diego Estuardo de León Barrios. Y como suplente a Cristian Joselito Zorín García. En Jalapa, como titular a Gladys Judith Vázquez López y como suplente a Brenda del Carmen Raimundo Guzmán. En Quiché, como titular a Melington Estuardo Solórzano Rivera y como suplente a Héctor Morán Vin. Hay 2 departamentos donde solo se ha escogido titular, que es en el Progreso a Carol Eliana Paredes Zacarías y en Totonicapán a Delfina Celestina García Reyes de González. Hay 4 departamentos donde solo se escogió a suplentes: en Izabala Mauricio Boanerges Sazo Vázquez, en San Marcos a Rolando López Crisóstomo, en Santa Rosa a Alan Javier Melgar Solares, en Zacapa a Francisco Arturo Echeverría Jordán. Se devuelven las siguientes ternas a los consejos departamentales de desarrollo para que, en el término establecido en la ley, envíen nuevas propuestas al Ejecutivo. Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Jutiapa, Quetzaltenango, Retaluleu, Zacatepeques, Sololá y Suchitepeques. En caso de 2 departamentos, hay ternas en donde tenemos amparos en trámite ante la Corte de Constitucionalidad y que además son devueltas a los consejos de desarrollo, que son Chiquimula y Petén. Quedo a su disposición. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Comenzamos con esta rueda de prensa. La primera pregunta la efectúa Fátima Najarro del diario Prensa Libre. Buenos días, presidente. Buenos días. En los departamentos donde se devolverán las ternas, ¿cuánto tiempo tiene nuevamente los representantes no gubernamentales para enviarle a usted las nuevas ternas? Y como segunda pregunta, igualmente donde no se están designando aún gobernadores, ¿seguirá trabajando con los gobernadores del antiguo gobierno o cómo será esta dinámica? Todos los gobernadores del anterior gobierno van a ser cambiados. En el marco de este proceso no va a haber ninguno que va a ser confirmado. Puede variar la temporalidad de acuerdo al proceso, pero todos, sin excepción, serán sustituidos. En referencia a las ternas que hay que repetir, de acuerdo a la ley, tienen 5 días hábiles para repetir a partir del momento en que son notificados oficialmente. Ese es el plazo que está establecido, y hay que agregar que no es un plazo para invitar nuevamente candidaturas, sino que dentro de las candidaturas que ya fueron declaradas aceptadas por el CODEDE en su momento, se tendrá que buscar esas nuevas ternas. Gracias, señor presidente. Continuamos con Hedy Quino del diario La Hora. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta va también relacionada a las ternas que se devolvieron. Digamos, ¿qué criterios van a utilizar ahora para que no se vuelva a repetir y que elijan a candidatos que no sean idóneos? ¿Qué parámetros va a utilizar, digamos, para que se pueda ser como tangible la idoneidad y la probidad? Mire, nosotros no estamos cambiando o agregando criterios. Los criterios son los mismos, son los que están establecidos en la ley, las recomendaciones que fueron formuladas, porque el Ejecutivo no puede poner condiciones adicionales a las que están establecidas en la ley. La ley dice que para los gobernadores se necesita, el requisito es que cumplan con las mismas condiciones necesarias para ser ministro de Estado. Eso es lo que se está haciendo. Lo que esperamos que los consejos de desarrollo
tengan claro es que precisamente las personas que enviaron no cumplen con esos requisitos de manera suficiente como para ser depositarios de la confianza pública, por distintas razones que pueden variar en cada uno de los departamentos, pero que es un llamado para que los consejos departamentales de desarrollo, que van a tener que repetir las ternas, tengan claro que el gobierno no va a aceptar a ninguna persona que no se considere que reúne de manera básica las condiciones para ser depositario de la confianza pública. Hay una repregunta de la periodista Jediquino, señor presidente. Presidente, digamos que si algún candidato está como ligado o señalado de tener vínculos con el partido Vamos, ¿se podrá tomar este criterio, digamos, para ser rechazada como candidato esta persona? Mire, nosotros no estamos rechazando porque es miembro de un partido o no, pero existen condiciones evidentes que hacen que las personas, pero se requiere condiciones básicas para que las personas puedan ser depositarios de la confianza pública de este gobierno. Eso quiere decir que tienen que ser personas que están dispuestos a colaborar y a trabajar con este gobierno, con sus objetivos, con sus propósitos. Eso responde a su pregunta. Gracias, señor presidente. Continuamos con Rodrigo Pérez, del Diario de Centroamérica. Muy buenos días, presidente. Yo tengo 3 preguntas. Una es, digamos, ¿cuándo considera usted que estarían ya tomando posesión los 22 gobernadores departamentales? Esperando, digamos, que todavía falta que les vuelvan ternas. ¿Y cómo afecta al gobierno el no contar ya con sus gobernadores en sus cargos? Nosotros vamos a proceder, y esa es la instrucción a la Secretaría General, a que se le dé posesión a los gobernadores titulares y suplentes que han sido ya escogidos de manera inmediata. Estas personas tienen que entrar en funciones inmediatamente. En cuanto cumplamos el procedimiento con las nuevas ternas, podremos hacerlo también de manera inmediata. De manera que no esperaremos hasta tener a los 22 para proceder a nombrar gobernadores. Donde ya hay gobernadores que reúnen estas condiciones, los vamos a nombrar inmediatamente. Hay una tercera pregunta, señor presidente. Presidente, me voy a salir un poquitito del tema, solo para ver si usted nos podría comentar los temas que va a abordar con el secretario Mayorkas y con la vicepresidenta Kamala Harris en los encuentros que va a tener en estos días. Muchas gracias. Mire, con la vicepresidenta Kamala Harris vamos a abordar el conjunto de las relaciones, pero vamos a ver con especial atención los temas que están emergiendo de la reunión del el diálogo económico de alto nivel que hemos sostenido con el gobierno de los Estados Unidos a principios de esta semana, un diálogo en donde participaron 14 agencias gubernamentales de los Estados Unidos que se trasladaron para tener este encuentro y diálogo con los ministerios y secretarías correspondientes en Guatemala para ir identificando la agenda de trabajo. Entonces, esa agenda de trabajo va a ser objeto de una discusión con la vicepresidenta Kamala Harris, en donde además los temas de cómo atender a las causas estructurales de la migración, cómo promover el desarrollo de esas regiones del país de donde está emigrando la gente porque no tiene opciones, van a ser un tema central. Y con ella vamos a discutir también el resultado de las conversaciones que van a tener lugar el día de mañana entre los ministros de Seguridad, de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, miembros de las Fuerzas de Seguridad, con el secretario Mayorkas, que son alrededor de la agenda de seguridad del país, que abarca desde temas de combate al narcotráfico hasta temas de colaboración en atención a los flujos
migrantes. Y esos temas también serán parte de la agenda que discutiremos con la vicepresidenta Kamala Harris en Washington. Gracias, señor presidente. Continuamos con Ashley Monzón de TV Azteca. Buen día, señor presidente. Tal vez saliéndonos un poco del tema de los gobernadores, nos gustaría que pudiera apoyarnos con temas en torno a la seguridad y salud, que bien se sabe que se han estado realizando algunas auditorías en los hospitales, ¿verdad? ¿Qué seguimiento está dando también usted como presidente a estos temas? Y en el tema de seguridad también, que hay varios reportes de mayor incidencia de delincuencia en distintos puntos. Gracias. Mire, en los temas de las auditorías al sistema de salud, como con los otros ministerios de Estado, tenemos un contacto directo con el ministro Cordón, porque todo esto es un ejercicio destinado a identificar dónde encontramos focos de corrupción para poder hacer los cambios necesarios, porque estamos conscientes de que esos focos de corrupción son los que impiden el proceso de desarrollo. Un hospital regional, un puesto de salud en donde la auditoría evidencia que hay algún tipo de irregularidad, evidentemente no está cumpliendo su función, y entonces es parte de esa reestructuración del aparato de salud y estamos en contacto continuo. Estamos esperando el resultado de las auditorías para discutir con él las medidas que vamos a tomar al respecto. En el tema de seguridad tenemos dos tipos de indicadores. Hay una serie de indicadores que evidencian ya análisis estadístico que ha bajado la incidencia de homicidios, que se ha aumentado la captura de extorsiones, que ha aumentado de una manera como nunca antes la incautación de drogas, 6 toneladas de cocaína incautadas en puertos en el marco de solo los 2 primeros meses de gestión de este gobierno. Eso lo que hace es evidenciar que se está empezando a actuar. Evidentemente, no quiere decir que cesen de manera absoluta los problemas, porque estamos enfrentando fenómenos de violencia que no se pueden resolver de la noche a la mañana, pero estas estadísticas evidencian que los procesos están comenzando a tener efecto. Y hay que recordar, estamos en el segundo mes de gobierno, estamos articulando la respuesta. Esta respuesta ya tiene indicadores específicos para que se pueda ver y balancear contra el hecho de que puede continuar habiendo casos de asesinatos que están sucediendo en distintas partes. Hay una repregunta, señor presidente. Tomando en cuenta el tema de que ayer se dio de que un guardia de seguridad de guardia del sistema penitenciario falleció derivado de un ataque en contra de un reo, ¿se ha pensado en algún momento tomar en cuenta este tema en la atención, en el tema de salud hacia los privados de libertad? Llegar a tener algún tipo de atención exclusiva en un centro que no ponga en riesgo a la población en general. Gracias. Mire, sí, de hecho sí se tiene muy claro la necesidad de tener una mayor disponibilidad de atención médica en los recintos penitenciarios para evitar que los reos salgan para atender casi cualquier condición. Eso se tiene previsto, es ligado al proceso de reforma penitenciaria y de construcción de nuevas cárceles. Lo que sucede es que hay que entender que hay algunas circunstancias en donde va a ser inevitable trasladar a reos por el tipo de atención, porque, por ejemplo, es sumamente complicado poner y caro para el Estado una unidad de atención renal o una unidad de atención oncológica para el combate al cáncer en una población, porque serían muy pocos los usuarios alrededor de eso. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es desarrollar protocolos que nos permitan que en aquellos casos que no se va a poder atender internamente, se realice esta atención de manera que no ponga en riesgo la vida de las personas que están en ese tipo de servicios. Y estamos pensando en cuestiones relativas a
horarios especiales, entradas especiales, procedimientos específicos que se están desarrollando entre el sistema penitenciario y el Ministerio de Salud. Gracias, señor presidente. La última intervención es de Carlos Kessler del medio Plaza Pública. Buenos días, presidente. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera, quisiera que nos contara por qué confía usted en que va a tener resultados distintos en las ternas enviadas por los CODES a gobernador cuando no se cambian básicamente las reglas del juego y la forma de realizar el procedimiento. Y le pregunto yo, porque muchos de los miembros de los CODES están conscientes de la cooptación que usted mencionaba en varias estructuras de los departamentos, y mencionan incluso que por la ambigüedad de los criterios, pues ahí se aprovecharon algunos miembros de asignar calificaciones de forma arbitraria o de escudarse en triquiñuelas formales de los requisitos para dejar fuera candidatos. Entonces le pregunto a usted primero, ¿por qué confía en que va a obtener diferentes ternas si las condiciones y las reglas son las mismas? Bueno, hemos visto que en algunos departamentos esas mismas reglas han logrado producir ternas en los que hay por lo menos algún candidato que reúna estas condiciones básicas para ser depositario de la confianza pública, nuevamente, sin que constituya esto un cheque en blanco. Son funcionarios que van a estar claramente bajo la lupa del gobierno para evitar que haya ninguna irregularidad. Lo segundo es que estamos nosotros en este momento obligados a operar en el marco de la legislación y la reglamentación existente, y no podemos separarnos de esa legislación porque incurriríamos en ilegalidades a la hora de hacer nombramientos. Entonces, sencillamente lo que estamos esperando es que los CODEDES, así como en otros casos se logró producir algunas candidaturas que han sido consideradas suficientes, en estos departamentos se entienda que no se va a aceptar candidaturas que no reúnen las condiciones básicas para hacerlo. El tercer punto es que nosotros sí vamos a entrar en un proceso de transformación del marco regulatorio para asegurarnos que en un futuro estos procesos de cooptación corrupta que hemos estado viendo a distinto nivel del Estado, incluyendo en los consejos de desarrollo, ya no puedan tener lugar, y que la representación de las entidades no gubernamentales en los consejos de desarrollo sea el producto de procesos de selección y elección transparentes que aseguren que cada una de las personas está efectivamente representando a esos sectores. Pero eso no lo podemos hacer en este momento, de manera que estamos haciéndolo en el marco de la legislación y la regulación existente. Mi otra pregunta tiene relación con unas declaraciones públicas que ha dado el secretario de la SEP. Él dice que previo a este anuncio, como gobierno, recurrieron a la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la CIE, para investigar a los candidatos que estaban en las ternas. Le quisiera preguntar en qué consistió exactamente esa investigación, qué fuentes usaron y por qué recurrir a esa secretaría. Gracias por la pregunta. Se recurrió a todas las instituciones del Estado, no exclusivamente a esa secretaría. Si usted consulta la legislación, va a ver que esa Secretaría de Inteligencia Estratégica opera fundamentalmente a partir de información abierta, es decir, de datos disponibles en la prensa, en las redes, en los medios, toda forma de información que está disponible para todo el mundo. La tarea de ellos es simplemente recabar información para ponerla a disposición para la toma de decisiones. Eso lo hicieron ellos, lo hizo la SEP misma, se hizo a nivel local, es decir, hubo distintos mecanismos mediante los cuales se recabó toda esa información. Hay una última repregunta del periodista Carlos Kessler, señor presidente. Sí, solo quisiera que me ampliara con los 4 departamentos que solo se eligieron candidatos suplentes o gobernadores suplentes. En esos casos, ¿los CODEDES de esos lugares también deberán repetir el proceso para los candidatos titulares o solo se va a quedar con los suplentes? No, en esos lugares no hemos pedido que repitan las ternas.
Estamos analizando y para ver cuál es el procedimiento que seguimos, siendo que ya contamos con gobernadores suplentes, pero tenemos que hacer un análisis mayor del proceso. Muchísimas gracias, señor presidente. Palabra, señor presidente. Glenda Sánchez, solo era para complementar. ¿De qué medio, perdón? De República. Okay. Era una repregunta. En una de las reuniones, el secretario había mencionado que existía la posibilidad de que mientras se realizaba el proceso se nombrara a un gobernador interino. No sé si esa posibilidad existe mientras en los departamentos donde no se hizo se haga este procedimiento. Mire, el nombramiento de gobernadores interinos no está previsto en la ley. Existen mecanismos que permitirían, en caso de ausencia de gobernador y suplente, que se eligiera a una persona para presidir las reuniones del Consejo Departamental, pero no es lo mismo que asignarle las funciones de gobernador. Y les subrayo el hecho de que el gobierno anterior no escogió suplentes, que es parte del problema con el que nos encontramos porque no podíamos sencillamente hacer. De manera que pero en todo caso estamos ya en la puerta del proceso de recambio, en donde ya tenemos a los titulares, inmediatamente se va a hacer la juramentación y vamos a empezar el recambio de ahí en adelante. Muchísimas gracias por la información, señor presidente. Muchas gracias y buen día.